La Biblia en un año. Día 216. Judith. Los israelitas asediados en Betulia. Al día siguiente Holofernes ordenó a todo su ejército y a todos sus aliados que movieran el campamento contra Betulia, que ocuparan las subidas de la región de la montaña y que entablaran batalla contra los hijos de Israel. Así pues, aquel día, todos los hombres hábiles entre ellos se pusieron en marcha. La fuerza de su ejército era de 170,000 soldados de infantería y 12,000 jinetes, sin contar los que custodiaban las provisiones y los hombres que iban a pie con ellos, una multitud muy grande. Acamparon en el valle cerca de Betulia, junto a la fuente, y se desplegaron a lo ancho entre Dotaim y Belbaim, y a lo largo desde Betulia hasta Quiamón, que está delante de Esdrelón. Cuando los hijos de Israel vieron tal multitud se llenaron de espanto y cada uno decía a su vecino: Estos van a destruir la superficie de la tierra, y ni los montes elevados, ni los valles, ni los collados podrán soportar su peso. Cada uno de ellos tomó sus armas, encendieron hogueras en lo alto de las torres y permanecieron en vela durante toda aquella noche. Al día siguiente Holofernes hizo que toda su caballería desfilara delante de los hijos de Israel en Betulia, inspeccionó los accesos de la ciudad, recorrió los manantiales de agua y los ocupó, puso allí guarniciones de soldados y él se volvió donde su tropa. Entonces los comandantes de los hijos de Esaú, los capitanes del pueblo de Moab y los generales de la región de la costa se le acercaron y le dijeron: Que nuestro Señor escuche un consejo para que no le ocurra una desgracia a tu ejército. Verdaderamente este pueblo de los hijos de Israel no confía en sus lanzas, sino en la altura de los montes en los que vive, porque no es fácil acercarse a las cumbres de sus montañas. Por eso, Señor, si no quieres que caiga ni un solo hombre de tu pueblo, no pelees contra ellos como se suele hacer en batalla a campo abierto. Aguarda en tu campamento con todos los hombres de tu ejército. Que tus siervos conquisten el manantial de agua que brota al pie del monte, porque de él se abastecen todos los habitantes de Betulia, así la sed los destruirá y entregarán su ciudad. Nosotros y nuestra gente subiremos a las cumbres de los montes vecinos, asentaremos allí el campamento y colocaremos centinelas para que no pueda salir de la ciudad ningún hombre. Ellos, sus mujeres y sus hijos, desfallecerán a causa del hambre, y antes de que les alcance la espada caerán al suelo en las plazas donde viven. Los castigarás con un duro castigo, porque se rebelaron y no se presentaron ante ti en son de paz. Estas palabras agradaron a Holofernes y a todos sus ministros, así que mandó que se hiciera como habían dicho. Desplazó el campamento de los amonitas con 5,000 hombres de los asirios, lo instaló en el valle y se apoderaron de las aguas y de las fuentes de los hijos de Israel. Entonces los edomitas y los amonitas subieron, se colocaron en la zona montañosa delante de Dotaim y enviaron sus destacamentos al sur y al oriente frente a Egrebel, cerca de Cus, a orillas del torrente Mocmur. El resto de las fuerzas asirias se colocó en la llanura cubriendo toda la superficie de la tierra, sus tiendas y sus suministros formaban un campamento enorme, una multitud numerosísima. Entonces los hijos de Israel elevaron una súplica al Señor, su Dios, porque su espíritu se encontraba abatido, pues todos sus enemigos los rodeaban y no podían huir de su cerco. El campamento asirio al completo, los infantes, los carros y los caballos, mantuvo el cerco durante 34 días de modo que todos los habitantes de Betulia se quedaron sin ninguna reserva de agua. Los aljibes se vaciaron y no pudieron saciar su sed ni un solo día, porque solo se les permitía beber con restricciones. Sus niños desfallecían, las mujeres y los jóvenes estaban agotados a causa de la sed y se desmayaban en las plazas de la ciudad y en los pasos de las puertas, en ellos no quedaba ya fuerza alguna. El pueblo al completo, jóvenes, mujeres y niños, se reunió donde estaban Osías y los príncipes de la ciudad y se lamentó a grandes voces delante de todos los ancianos. Que Dios juzgue entre ustedes y nosotros por habernos causado tanta desgracia, al no haber querido negociar la paz con los asirios. En este momento no hay quien nos ayude. Dios nos ha entregado en sus manos para que nos postremos delante de ellos a causa de la sed y de una gran desolación. Llámenlos y entreguen toda la ciudad como botín al pueblo de Holofernes y a todo su ejército. Preferimos ser su presa, pues, aunque seamos sus esclavos,
Viviremos y no tendremos que ver con nuestros propios ojos la muerte de nuestros niños ni cómo nuestras mujeres y nuestros hijos pierden la vida. Que el cielo, la tierra y nuestro Dios, Señor de nuestros padres, que nos castiga por nuestros pecados y los pecados de nuestros padres, les sean testigos para que no se hagan realidad estas palabras en el día de hoy. Entonces, en medio de la asamblea, todos a una se pusieron a proferir grandes lamentos, clamando al Señor Dios con fuerte voz. Pero Osías les dijo: Hermanos, tengan confianza, resistamos todavía 5 días, pues en esos días nuestro Dios hará que su misericordia vuelva sobre nosotros y no nos abandonará nunca. Sin embargo, si transcurren estos días sin que nos llegue ninguna ayuda, haré como dicen. Luego despidió al pueblo y lo hizo volver a sus puestos, a las murallas y a las torres de su ciudad, a las mujeres y a los niños los envió a sus casas. Pero la ciudad permanecía abatida. Dios confunde a sus enemigos por medio de Judith. Judith invoca la protección divina. En aquellos días oyó todo esto Judith, hija de Merari, hijo de Ox, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elquía, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Aquitob, hijo de Elías, hijo de Kelquías, hijo de Eliab, hijo de Natanael, hijo de Salamiel, hijo de Sarasadai, hijo de Israel. Su marido Manasés, de su misma tribu y de su misma familia, había muerto durante la cosecha de la cebada, pues mientras vigilaba a los que ataban las gavillas en el campo sufrió una insolación en la cabeza, cayó enfermo en cama y falleció en Betulia, su ciudad, y lo enterraron junto a sus padres en el campo que está entre Dotaín y Balamón. Judith permanecía viuda en su casa desde hacía 3 años y 4 meses. Se había construido una tienda en la azotea de su casa, se había ceñido la cintura de saco y llevaba los vestidos de viuda. Ayunaba todos los días de su viudez menos las vigilias de los sábados y los sábados, las vigilias de los novilunios y los novilunios, las fiestas y los días de regocijo de la casa de Israel. Era de buena apariencia y muy hermosa. Además, su marido Manasés le había dejado oro, plata, esclavos, esclavas, rebaños y campos, de los que se ocupaba. No había nadie que pudiese hablar mal de ella, pues tenía un gran temor de Dios. Judith se enteró de que el pueblo murmuraba contra el jefe de la ciudad porque se encontraban desfallecidos por la escasez de agua. También escuchó todos los discursos que les dirigió Osías, y cómo les prometió que entregaría la ciudad a los asirios después de 5 días. Envió, pues, a su doncella, la que se encargaba de todos sus bienes, y llamó a Osías, Cabris y Carmis, los ancianos de su ciudad. Cuando ellos vinieron, ella les dijo: Escúchenme, jefes de los habitantes de Betulia. ¿No son rectas las palabras que han pronunciado hoy delante del pueblo mediante el juramento interpuesto entre Dios y ustedes de que entregarían la ciudad a nuestros enemigos, si mientras tanto el Señor no les manda una ayuda? ¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes para tentar a Dios y ponerse en su lugar entre los hijos de los hombres? Ustedes que tientan al Señor Todopoderoso, que nunca entenderán nada ni conocerán en profundidad el corazón del hombre ni los razonamientos de su mente, ¿cómo se atreven a sondear a Dios, que hizo todas las cosas, a conocer su pensamiento y a comprender sus razonamientos? No, hermanos, no provoquen la ira del Señor, nuestro Dios. Porque aunque haya establecido no enviarnos ayuda en los 5 días, tiene suficiente poder para protegernos o destruirnos ante nuestros enemigos cuando quiera. Así que no pretendan exigir garantías a la voluntad del Señor, nuestro Dios, pues a Dios no se le puede amenazar como a un hombre, ni se le puede exigir como a un hijo de hombre. Por tanto, en espera de su protección, supliquémosle que nos ayude, porque escuchará nuestra voz, si es de su agrado. Pues no surgió en nuestra estirpe ni hay entre nosotros hoy ninguna tribu ni familia ni pueblo ni ciudad que adore a unos dioses hechos por manos humanas, como sucedió en los primeros tiempos. Por esto nuestros padres fueron entregados a la espada y al saqueo, y sucumbieron miserablemente delante de sus enemigos. En cambio nosotros no conocemos otro Dios que no sea Él, por esto esperamos que no dejará de velar por nosotros ni por nuestra gente. Porque si somos conquistados también será conquistada toda Judea y nuestro santuario será saqueado. Dios hará responsable a nuestra sangre de su profanación,
y cuando estemos cautivos en medio de los paganos recaerá sobre nuestra cabeza la matanza de nuestros hermanos, la cautividad del país y la desolación de nuestra heredad, siendo motivo de escándalo y de desprecio para los que sean nuestros dueños. Nuestra esclavitud no recibirá ningún favor, sino que el Señor, nuestro Dios, la convertirá en ignominia. Ahora, pues, hermanos, demostremos a nuestros hermanos que su vida depende de nosotros, que la seguridad del santuario, del templo y del altar está en nuestras manos. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, por todo esto, ya que nos pone a prueba como a nuestros padres. Acuérdense de todo lo que le hizo a Abraham, de cómo probó a Isaac y lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando apacentaba las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Porque el Señor no nos ha probado con fuego como hizo con aquellos para probar su corazón, ni se ha vengado de nosotros, sino que a los que se encuentran cerca de él, los corrige con severidad para que estén alerta. Osías le replicó: Todo lo que has dicho, lo has hecho con un corazón recto, no hay quien se pueda oponer a tus palabras. Tu sabiduría no solo es admitida hoy, sino que desde el comienzo de tus días todo el pueblo conocía tu cordura, porque es recta la disposición de tu corazón. Sin embargo, el pueblo, consumido por la sed, nos ha obligado a actuar así y a comprometernos con un juramento que no quebrantaremos. Pero como eres una mujer piadosa, reza por nosotros para que el Señor nos envíe la lluvia necesaria para que se llenen nuestros aljibes y no nos muramos de sed. Judith entonces les dijo: Escúchenme, voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestro pueblo. Ustedes permanezcan en la puerta esta noche, yo saldré con mi doncella, y el Señor por mi mano visitará a Israel en los días que han puesto como plazo para entregar la ciudad a nuestros enemigos. Sin embargo, no traten de averiguar lo que voy a hacer porque no les voy a decir nada hasta que se cumplan mis planes. Osías y las demás autoridades le replicaron: Vete en paz y que el Señor Dios esté delante de ti para castigar a nuestros enemigos. Después salieron de la tienda y cada uno volvió a sus puestos. Proverbios. Invitación de la mujer necia a su banquete. La mujer necia es alborotadora, fatua y no sabe nada. Está sentada a la puerta de su casa, en un asiento que domina la ciudad para llamar a los viandantes, a los que siguen derechos por sus sendas: quien sea simple, venga acá. Al falto de inteligencia le dice: las aguas furtivas son más dulces, y el pan a escondidas, más sabroso. Pero no sabe que allí están los muertos, y en las profundidades del Seol, sus invitados. Carta a los romanos. Los cristianos, libres de la ley. No saben, hermanos, hablo a quienes conocen la ley, que la ley domina al hombre todo el tiempo que vive. En efecto, la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras él vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Por lo tanto, mientras vive el marido, será considerada adúltera si se une a otro hombre, pero si hubiera muerto el marido, es libre de la ley, y no es adúltera si se une a otro hombre. Así pues, hermanos míos, también ustedes han muerto para la ley por medio del cuerpo de Cristo, para llegar a ser de otro, del que fue resucitado de entre los muertos, a fin de dar fruto para Dios. Cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados, ocasionadas por la ley, obraban en nuestros miembros dando frutos para la muerte. Ahora, muertos a la ley en la que estábamos presos, hemos sido liberados para servir con un espíritu nuevo y no según la antigua letra. La ley y la concupiscencia. ¿Qué diremos, entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no conocí el pecado más que a través de la ley, porque no habría conocido la concupiscencia, si la ley no dijese: no desearás. El pecado, aprovechando la ocasión, produjo en mí, por medio de los preceptos, todo género de concupiscencia, porque sin ley, el pecado estaba muerto. Yo también, durante algún tiempo, vivía sin ley, hasta que llegó el precepto y revivió el pecado. Y yo quedé muerto, y el precepto dado para la vida, ese mismo se convirtió para mí en instrumento de muerte. Pues el pecado, aprovechando la ocasión, me sedujo por medio del precepto y por medio de él, me dio la muerte. Así que la ley es santa, y el precepto es santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué es bueno se ha convertido en muerte para mí? De ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse como tal, produjo en mí la muerte por medio del bien,
para que el pecado llegase a su colmo por medio del precepto. La lucha interior. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado. Porque no logro entender lo que hago, pues lo que quiero no lo hago, y en cambio lo que detesto lo hago. Y si hago precisamente lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Pues ahora no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí. Porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien, pues querer el bien está a mi alcance, pero ponerlo por obra no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si yo hago lo que no quiero, no soy yo quien lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, al querer yo hacer el bien encuentro esta ley, que el mal está en mí, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi espíritu, y me esclaviza bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con el espíritu a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado.